Shalom Aleichem. En esta clase nosotros estaremos continuando con Ilhot Tefilá Perek Yod Gimel, las leyes de Tefilá, capítulo 13, Halajá Aleph. המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלמים את התורה בשנת אחת. מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות וקוראים בסדר בראשית בשנייה אלה תולדות נוח. בשלישית ויאמר השם אל אברהם. Es una costumbre en nuestro pueblo de completar toda la Torah un año. Se comienza desde el primer Shabbat, la Parashat Bereshit, desde el primer Shabbat después de Sukkot, luego Ele Toledot Noah, la tercera Parashat, Wayomer Hashem El Abraham. וקוראים והולכים על הסדר הזה עד שגומרים התורה בחג הסוכות, y luego se continúa este ciclo hasta terminar toda la Torah en la festividad de Sukkot. ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים ואינו מנהג פשוט. Algunos tienen costumbre de terminar la Torah en un ciclo de 3 años, pero este no es la costumbre simple. הלכה ב' עזרא תיקן להם לישראל שהיו קוראים כללות בספר ויקרא קודם עצרת ובמשנה תורה קודם ראש השנה. Bien. Ezra fijó para todo Israel que se leyera el Sefer de Vaikra antes de Shavuot y el libro de Devarim antes de Rosh Hashanah. והמנהג הפשוט שהיו קוראים במדבר סיני קודם עצרת, y es una costumbre simple de leer במדבר סיני antes de Shavuot. ואת חנן אחר תשעה באב, y la parashat ואת חנן después de תשעה באב, el noveno de Ab. ואתם ניסבים, la parashat ניסבים, קודם ראש השנה, antes de ראש השנה. וסב את אהרון, y ordena a Aarón, קודם הפסח בשנה פשוטה, antes de Pesach en un año simple, o sea, un año que no es bisiesto. לפיכך, יש שבתות שקוראים בשחרית שני סדרים כגון אישה כי תזריע וזאת תהיה תורת המסורה. Hay algunos Shabbatot cuando se duplican las lecturas, se lee por ejemplo en la Parashat Tazria, en la Parashat Mesorah, se leen juntas. Esas se llaman Mehubarot. Behar Sinai, Weim Behukotai, también la Parashat Behar Sinai y la Parashat Behukotai. Wekayosebahen, y por el estilo, Kedesh Yashlimu Beshana, Waikereu Otam Hasdarim Be'avonontan. Entonces se leen según su ciclo para poder terminar todo en un año. Halajá Gimel. מקום שמספיקים בשבת ושחרית, שם קוראים במנחה, ובשני בחמישי לשבת הבאה. En un lugar donde se pausó en Shabbat, en Shahrit, se lee la lectura en Minjá y también en el segundo de Shabbat y en el quinto, que corresponde al calendario romano, como dicen, el segundo día que es lunes y el quinto que es jueves. Ule Shabbat Haba, y hasta Shabbat que viene. Kesad. ¿A qué se refiere esto? Shabbat Rishonah, primer Shabbat, Korim, Beshachrit, Beseder, Bereshit. Se lee en Bereshit, el primer Shabbat. Beminja, en Minja, Korim, Me'ele, Toledot, Noah. Luego se lee las generaciones de Noah en Minja. Asera Pesukim o Yoter. Se leen 10 versículos mínimo o más. Wejen, Beshene, Behamishi, también se lee la misma porción en el segundo y quinto día de Shabbat. Wejen le Shabbat Habaa Beshachrit, y luego en el próximo Shabbat en Shachrit se completa esa parashá. O sea, la misma parashá que se comenzó en Minjá de Shabbat. Matjilin Me'ele Toledot Noah, se comienza desde Ele Toledot Noah, Kore Ad Sof HaSeder, y se lee al final de la lectura
de la Perashá Toledot, la Perashat Noach. Wa'al derech zo korein kol hashana. De esta forma se estudia todo el año. Umaftirin bechol Shabbat Shabbat ben abi me'en shekarau betorah. Y cada Shabbat se lee la Haftarah que corresponde a la Perashá de ese Shabbat. Entonces, para que entiendan bien, en Shabbat, primer Shabbat del año, se lee la Perashá Bereshit. En Minjá, de ese mismo Shabbat, se saca la Torah otra vez, se llaman 3 personas, y se lee la Perashá Noach. O sea, mínimo 10 versículos, se llama un Cohen, luego un Leví, y luego un Israel. Y esa misma semana que entra, se lee el lunes y el jueves los mismos 10 versículos, se llama otra vez un Cohen, un Leví y un Israel. Y cuando llega el Shabbat se lee la Perashá completa de Noah. Y de esa forma se completa el año entero. Halachá Dalet 4. בראשי חודשים הראשון קודם 3 פסוקים בפרשת צאו, והשני חוזר וקורא פסוק שלישי שקרא הראשון ושני פסוקים אחריו, כדי שיישאר בפרשה 3 פסוקים. En Rosh Hodesh, los novilunios, se llaman 3 personas a la Torah. El primero que sube lee 3 versículos de la Parashat Sau, que está en Bemidbar 28:2. Y el segundo vuelve y lee el tercer versículo que leyó el primer lector, o sea, el Cohen, Weshene Pesukim Aharao, y 2 versículos después, Kedesh Isha'ar Befarasha Shalosh Pesukim, para que entonces pueda entonces terminar la Perashá con 3 versículos. Y el tercero entonces lee 3 versículos de los cuales leyó el segundo lector, o sea, el levita, Imu Beyom HaShabbat, donde dice Beyom HaShabbat, y el cuarto, o sea, el Rosh Hodesh se lee en 4 personas, Kore Berasheh Hodeshechem, lee la parte que dice Berasheh Hodeshechem. ואם כל ראש חודש לחיות בשבת, מוציאים 2 ספרים בשחרית. Si Rosh Hodesh novilunio coincide con Shabbat, se sacan 2 pergaminos de la Torah. Echad Korim Bo Seder Otab Shabbat. Con un Sefer Torah se lee todo el servicio de Shabbat. Uhasheni Kore Bo Hamashlim Uberasheh Hodeshechem. Y con el segundo pergamino se lee el Maftir, que es esta parte que acabamos de mencionar. Cuando comienza Uberasheh Hodeshechem, menciona los novilunios y las ofrendas de ese día. Eso de hecho es la Perashá Finehas. Weim kara inyan Rosh Hodesh Beshabbat hamaftir kore umaftirin wehaya mide Hodesh behodasho. Luego, después que el maftir lee su lectura, se lee la Haftarah. La Haftarah viene de Yeshayahu, profeta Yeshayahu 66:23. Rosh Hodesh Ab Shechol Lihyot Beshabbat Maftirin Hodeshechem Umodechem Shena'a Nofeshi. Cuando Rosh Hodesh del mes de Ab coincide con el Shabbat, el Maftir, o sea, la Haftarah que se estudia es Yeshayahu capítulo 1, versículo 14. A ese Shabbat se le llama Shabbat Hazon. Shabbat Hazon, o sea, el Shabbat de la visión. Rosh Hodesh Shechol Lihyot Be'echad Be'Shabbat Maftirin Be'Shabbat Shelefanahu Wayomer Lo Yehonatan Mahar Hodesh. Cuando Rosh Hodesh coincide con el primero de Shabbat, o sea, un domingo, como dicen en español, se lee la Haftarah del profeta Shemuel, primero de Shemuel, capítulo 20, versículo 18. En cada sinoga hay una persona que se llama Gabbai. El Gabbai es quien prepara los pergaminos para todas las lecturas, y el Baal Koreh es una persona que lee la Torah para las personas que no pueden leer su propia porción, hacer llamada a la Aliyah. El Baal Koreh debe de conocer todos estos
todos estos servicios y todas las órdenes para todos los días festivos. Halajá G5. Kol העולה לקרות בתורה פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. Todo aquel que es llamado a la Torah comienza la Torah con algo bueno y termina con un asunto bueno. Abal Parashat Hazinu. Por otro lado, en la Parashat Hazinu, Harishon Kore Ad Zahur Yemot Olam, el primero comienza, acuérdate los días eternos, Uhasheni Mathil Mizehor Yemot Olam, el segundo continúa con ese mismo versículo, Ad Yeharabihuhu, Yirachbihuhu, Wehya Hashlishi, el tercero, Meyarachbihuhu al Weira Hashem Wein As. Luego el cuarto, Weharabi Min Weira Hashem Wein As Ad Lo Chochmo. Luego el quinto, Wehamishi Min Lo Chochmo Ad Ki Esa el Shamaim Yadai. Wehashishi, y el sexto, Min Ki Esa Ad Sof Hashira, hasta el final del canto. Welama Poskin Ba Be'aniyot Elo Mifene Shehi Tojeha Kedesh Yahazero Ha'am Beteshuba. ¿Y por qué se divide de esta forma esta porción Hazinu? Para que la Torah termine con reprensión, Tojeha, para que el pueblo pueda hacer Teshuvah. Halajá, wow, 6. Shemone Pesukim Shepasof HaTorah, Mutar Likrot Otan Bebet HaKnesset Bepahot Me'asre. Los últimos 8 versículos de la Torah está permitido leer los versículos sin un minyan. Dice, o menos de 10, o sea, sin minyan. Afal pi hakol Torah מפי משה ומפי הגבורה הן, הואיל והשמיען שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו, ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן. Entonces dice aquí Rambam que aunque toda la Torah vino de la boca de Moshe y de la boca del poderoso, Hageburah, la fuerza divina, o sea, para que todo el mundo pudiera escuchar sobre la muerte de Moshe, entonces se permite hacer este cambio y el individuo puede leer los versículos en caso de que no haya un minyan. Halajá Zain 7. Kalalot shebatorah kohanim en mafsikin bahen ela ihad kore otan mathil bepasuk שלפניהם ומסיים בפסוק של אחריהם וקללות שבמשנה תורה אם רצה לפסוק בהן, לפסוק בהן, פוסק, וכבר נוהגו העם שלו לפסוק בהן, אלא אחד קורא אותן. Las maldiciones que están en la Torah de los Kohanim, o sea, en la Perashá Bejukotai, que es el libro de Levíticos, por eso dice Batorat Kohanim, no se debe de separar las Berajot, o sea, las maldiciones. Un solo lector debe leerlas todas. En algunas comunidades es costumbre que el Baal Coré baje la voz un poco porque se está hablando de maldiciones. Y luego el Baal Coré termina, un solo lector termina eso. Entonces las maldiciones de la Mishneh Torah, que se refiere al libro de Devarim, que es la Parashá Nisabim. Entonces, si quiere pausar, se puede pausar. Pero es costumbre dentro de nuestro pueblo, dice Rambam, que no se crea una separación de esas maldiciones, sino que una sola persona lee las Berajot. Halajá Het 8. מפסיקים למועדות וליום הכיפורים וקוראים בעניין המועד לא בסדר השבת. En los días festivos y en Yom HaKippurim no se lee la lectura de Shabbat, sino la lectura que corresponde a la festividad. ומשה רבנו תיקן להן לישראל שיהיו קוראים בכל מועד עניינו. Y Moshe Rabenu ya había establecido de leer cada porción que corresponde a su festividad. ושואלים ודורשים בעניינו של יום בכל מועד ומועד. Y luego las personas hacen sus preguntas y hacen sus
investigaciones del asunto de la festividad de fiesta en fiesta. Umagen Corín. ¿Y qué es lo que se lee? Bepesach, Befarashat Hamoaidot Shebatorah Kohanim. Empieza se lee la perashá que habla de las festividades en el libro de Levíticos, que se encuentra en la perashat Emor. Wekebar, Nahagu Ha'am Likrot Beyom Tov Rishon, Mashehu. Ya es costumbre, según en la época de Rambam, era costumbre de ese momento leer en el primer día de Pesach Masheho, que viene de Shemot 12:21. Eso está en la perashá Bo. Umafterim bepesach galal. Y entonces se lee le maftir de Pesach Galgal. Ube Yom Tov Sheni. Y en el segundo día Shor o Keseb, que está en Waikera 22:27. Umafterim bepesach Yeshayahu. Y en Pesach se debe maftir en Yeshayahu. Perdón, no Yeshayahu, sino Yoshiyahu, el rey Josías. Beshelishi, Kadesh Li. En el tercer día, Kadesh Li. Shemot 13:2. Berebi'i, cuarto de Pesach, Im Kesef Tilwe. Shemot 22:24. Behamishi, quinto, Pesul Lecha. Shemot 34:1. Beshishi, sexto, Voyasu Bene Israel de Pesach Bemoado Bemidbar 9:2. Beyom Tov Aharon, el último día de Pesach, se lee Bewayehi Beshalach. Se lee en la parashá Beshalach, Shemot 13:17. Adsof Hashira, hasta el final del canto. Yashimoshe Bene Israel. Se lee el canto. Umafterin Waidaber David. Y se lee el Haftarah primero de Shemuel 22:1. Ube Shemini, en el octavo día, que es fuera de la tierra de Israel. Kola Bejor, se lee la parte que habla de todos los primogénitos. Devarim 15:19. Umafterin Od Hayom Benob La'amud. Se lee la Haftarah y Yeshayahu 10:32. Bien, una vez más, el Gabay y el Baal Coré y quienes acompañan al Baal Coré en la Teba deben de conocer todo este orden para todo el año, para que no haya confusión. Halachat Tet 9. Be'aseret Korin Beshabe'a Shabuot. En Shabuot se lee Beshibe'a Shabuot, que está en Devarim 16:9. Ubin Hak Pashut Shekorin Beyom Tov Rishon Bejodesh Hashelishi. Es una costumbre ya conocida y simple que el primer día de Yom Tov de Shavuot se lee en Shemot 19:1, que es la Parashá Yitro. Umafterin de Merkabah. Y se lee la Haftarah de la Merkabah, que se encuentra en Yehezkel, en capítulo 1. Ube Shene Korin Befarashat Moaidot. Umafterin Behabakuk. Y en el segundo día, fuera de la tierra de Israel, se lee la parashá de Moaidot, que se encuentra en Levítico 23, donde menciona a Shavuot. Umaftirin de Habakuk, y se lee la haftará de Habakuk. Halachá Yod 10. De Rosh Hashanah Korin Bejodesh Hashibi'i Bejad Lajodesh. En Rosh Hashanah se lee la porción que está en Vaikra 23:24 y Bemidbar 29:1 para el maftir. Uminhak Pashut Shekorin Beyom Rishon Waihi Pakadet Sara. Y en la Haftarah para el primer día se lee la porción de Bereshit 21:1, que habla de que el Eterno se recordó de Sara. Umaftirin Waihi Ishe Hadmin Haremataim. Se lee la Haftarah de Shemuel, primero de Shemuel, capítulo 1, versículo 1, que habla del profeta Shemuel y de la historia de Haná. Ubeshene Korin Wahe Elohim Nisa et Abraham. Y para el segundo día de Rosh Hashanah se lee la porción de Bereshit capítulo 22:1. De ahí trata la Akedah. Umafterin Haben Yakir Li Efraim.
Y la Haftarah es Yirmiyahu 31:19, que habla de él, de Efraín, que se refiere a la casa de Israel. Halachá Yod Aleph 11. ביום הכיפורים בשחרית קוראים אחרי מות, אין יום הכיפורים, אין שחרית, se lee la parasha אחרי מות, ויקרא 16:1, ומפטרין כה אמר רם וניסה, se lee la Haftarah Yeshayahu 57:16. במנחה קוראים בעריות ובאחרי מות. En Minja de Yom Kippurim se lee la parasha de las Arayot, que se encuentra en la parasha Aharimot, que se trata de las inmoralidades sexuales. כדי שיזכור ויחלם כל מי שנכשל באחד מהן ויחזור בתשובה. Eso es para, dice Rambam aquí, que es para recordar todo aquel que haya fracasado durante el año y se recuerde de esas inmoralidades sexuales y pueda hacer teshuvah. והשלישי שקורא בתורה מפטיר ביונה. Y el tercero, entonces en Minja, entonces termina con la Haftarah de profeta Yoná, que son los 4 capítulos de Yoná. Halachá Yod Bet 12. Besukot, ahora estamos hablando de Sukot. Beshenei Yamim Harishonim, los primeros 2 días. Korin befarashat Moedot, umafterin beyom Rishon, hine yom ba'ah le'Hashem. Se lee la porción de Waikera, capítulo 23, que es la parashat Emor, que habla de Sukkot. Y en el primer día, la Haftarah corresponde al profeta Zecharia 14:1. Ubeyom Sheni, Waikhalu et Hamelech Shelomo. Y en el segundo día, la Haftarah viene de Melach, primero de Reyes 8:2. Ubeyom Tov Aharon. Y en el último día festivo de Sukkot, Korin Kol Abejor, todo primogénito, Devarim 15:19. Umaftirin, Wayihi Kechalot Shelomo. Y la Haftarah es Primera de Reyes 8:54. Ulemahar Korin, Wezot Haberaja. Y el día después, que corresponde a Simchat Torah fuera de la tierra de Israel, se lee la Perashá Wezot HaBeraja, que es Devarim 33:1. Umaftirin, Wayamot Shelomo. Y se termina con la Haftarah Melachim, Primera de Reyes 8:22. Oyesh mi shemaftir aharemot Moshe. Algunos tienen costumbre de terminar el año con la historia de la muerte de Moshe, con el profeta Yehoshua 1:1, aharemot Moshe, después la muerte de Moshe. Ubeshar yemot hag, korin be korbanot hag. En los demás días de la festividad de Sukkot se lee todos los días las ofrendas que corresponden a la festividad. Eso todo se encuentra en la Parashat Finehas, capítulo 28 de Bemidbar, al final. Halachá Yod Gimel 13. Bechol yom hayom mecholei shel moed koreh שתי פרשיות. ביום השלישי שהוא תחילת חולי של מועד קורא הכהן ביום השני ולא קורא ביום השלישי, וישראל קורא ביום השלישי והרביעי חוזר וקורא ביום השני וביום השלישי, וכן ביום הרביעי שהוא שני של חולי של מועד קוראים ביום השלישי וביום הרביעי על דרך זו. Entonces los días medianos, que son los días intermediarios de la festividad de Sukkot, se llaman las personas a leer la Torah, y en cada día, el primer día de los medianos, que es el tercer día de la festividad, el primero que sube y lee la porción, la ofrenda de ese día. Y el próximo día, cuando la tercera porción, o sea, la tercera lectura de la festividad, se lee la ofrenda del día anterior y el día actual. Y así se hace sucesivamente todos los días hasta terminar, hasta llegar al Yom Tov de Sukkot. O mejor dicho, Shemini Hag Aseret o Simchat Torah en fuera de Israel.
el día noveno de Sukkot. Halajá Yod Dalet 14. Bechol Yom Hayom Beyamim Tobim Vechen Beyom Akipurim Ubeshebiad Yemei HaPesach Mosiin Shene Sefarim Beshahrit. En todos los días que hemos mencionado, los días festivos, también en Yom Kippurim y también en los 7 días de Pesach, se sacan 2 pergaminos de la Torah en Shahrit. Ahad Korin Bo Tehilat Aniyut Shel Shamarnu. En la primera se lee el asunto del día, o sea, de la festividad. Uhasheni Korin Bo Korbanotan Hayom Ha'amur Bechumaash Ha'pekudim Uhakorein Yan HaKorban Hu Maftir Benabi. Y en el segundo pergamino se lee el Maftir, que viene la Parasha Pinehas, que trata del Korban del día, y luego se lee el Nabi, el profeta. Halajá Tet Wow 15. Bechol Yom Shemosiyin Shene Sefarim O Shelosha Im Hosiu Ze Ahar Ze Keshemahazir Et Rishon Omer Kadish Umosi Hasheni. En todo momento, todos los días que se sacan 2 Sifrei Torot o 3 pergaminos, a terminar el primero se dice Kadish y luego se abre el segundo. Ujeshemahazir Aharon Omer Kadish, y desde que termina el último pergamino se dice otra vez Kadish. וכבר אמרנו שמנהג פשוט לא אומר קדיש אחר שקורא המשלים לעולם ואחר כך מפטירין בנביא. Es una costumbre simple de recordar que después que uno haya terminado la lectura de la Perashá, entonces, y el maftir, que se diga Kadish, y luego entonces se lee la Haftarah del profeta. Halajá Tet Zain 16. Shabbat Shehala לחיות בחולי של מועד בין פסח בין בסוכות קוראים באותה שבת ראה אתה אומר אליי. En el Shabbat que coincide con uno de los días medianos, ya sea de Pesach o de Sukkot, se lee la Perashá que se encuentra en Shemot 33:12, que dice Re'e ata omer elai. Umafterin be Pesach ha'asumot hayabashot. Y en Pesach la Haftarah es Yehezkel 37:4, que habla de la visión de los huesos secos. Wim haita betoch ehad beyom bo gog. Y si ese Shabbat está en el medio de la festividad, entonces se lee la profecía de Gog y Magog, que es Yehezkel 38:18. O sea, eso es si el Shabbat coincide con un día festivo, entonces se lee esa Haftarah. Halajá Yod Zain 17. Hanukkah Beyom HaRishon Korin Bebirkat Kohanim Ad Sof Korban Hamakri Beyom HaRishon. Todos los días de Hanukkah se saca la Torah. Son 8 días. En Shahrit se saca la Torah y se lee desde la verajá de los Kohanim hasta el final de Korban que se ofrece ese día. Ubeyom Hasheni, el segundo día, Korin, Korban, Nasi, Shakri, Beshene. Se lee todos los días las ofrendas que llevaron los príncipes de las tribus hasta completar los 8 días. וכן עד יום שמיני קוראים ביום השמיני עד סוף כל הקורבנות עד סוף הסדר ומפטירים בשבת של חנוכה בנרות זכריה. Y en el Shabbat de Hanukkah se lee la Haftarah que se encuentra en Zecharia, profeta Zecharia, que es el capítulo 3, que habla de el candelabro de Zecharia. ואם היו 2 שבתות מפטירים בשבת ראשונה בנרות זכריה ובשנייה בנרות שלמה. Si hay 2 Shabbatot durante Hanukkah, uno al comienzo y el otro Shabbat al final, el primer Shabbat se lee la porción profética de Zecharia y el segundo Shabbat se lee la porción profética que corresponde de Shelomo, el primero de Reyes.
וקורא בעניין חנוכה הוא המפטיר בנביא. O sea, quien lee el maftir en Shabbat es el mismo que lee el profeta, como en nuestra costumbre. Halajá Yod Het 18. Bepurim, en Purim. Corín Beshahrit Weyabo Amalek. Se lee en Shahrit y vino Amalek. Shemot 17:8. Betisha Be'ab Beshahrit Corín. Ki Tolid Banim. En Tisha B'Av, noveno de Ab, en Shahrit se lee Ki Tolid Banim, porque ustedes engendraron hijos. Devarim 4:25. Umafterim Asuf Asifam. Y se lee la Haftarah en Yirmiyahu 8:13. Ube Minha Corín Waihal Moshe. Y en Minha se lee, se saca la Torah otra vez y se lee Waihal Moshe, que es Shemot 32:11. Que Shear Yemeh HaTa'aniot, como los demás días de ayunos. Ube Shear Ta'aniot Shanu Mit'anim Alma Sheira Leabotenu. Corín Beshahrit wa Minha Rishon Kore Waihal Moshe Arba'a Pesukim. Kore Hashani Bashelishi Ki Pesuleja. Entonces, así como en los demás días de ayunos, cuando ayunamos, tenemos la costumbre de leer en Shahrit y Minha Rishon Kore. El primero lee Waihal Moshe. Se lee 4 versículos. Pues Kore Hashani, el segundo y el tercero leen el de la parte Pesuleja, o sea, haz las nuevas tablas. Shemot 34:1. Ad Asherani, hasta Asherani, Ose y Meja, hasta Shemot 34:10. ובתעניות שגוזרים אותן הציבור בפני השרות, כגון בשורת ודבר ובהן קוראים ברכות וקללות כדי שישבו העם ויכנע לבבם כי שישמעו אותם. Y en los días de ayunos comunitarios, o sea, si ocurre una calamidad en la comunidad puede fijar un día de ayuno, y en esos días de ayuno es costumbre sacar la Torah y se lee porciones de bendiciones y de maldiciones para que el pueblo pueda subyugarse, tener con corazón contrito y humillado, y luego hacer teshuvah. Así dice en el Talmud, Tratado Ta'anit, que es costumbre en Israel, si no hay lluvia, entramos al mes de Mar Heshvan y no hay lluvia hasta el día 24, entonces los Jajamim declaran un ayuno. Halachat Yod Tet 19. נהגו כל ישראל לחיות מפטירין קודם של תשעה באב בשלוש שבתות בדברי תוכחה. Esto es costumbre en todo Israel que el maftir, o sea, la haftarah, antes de Tisha B'Av, esas 3 semanas, que se llama Ben Hamesarim, o las 3 semanas, los profetas deben de seleccionarse de acuerdo a la época, dando palabras de reprensiones. En el primer Shabbat se lee la Haftarah de Berei Yirmiyahu, las palabras de Yirmiyahu, capítulo 1:1. En el segundo Shabbat, Hazon Yeshayahu, la visión de Yeshayahu, Yeshayahu 1:1. El tercer Shabbat, Echa Haita Lezona, Yeshayahu 1:21. Wechen Shabbat Shehat Tisha B'Av Maftirin Nahamu Nahamu Ami. Y luego el Shabbat después de Tisha B'Av se llama Shabbat Nahamu, se lee palabra de consuelo, Yeshayahu 40:1. Uminhag Pashut Ba'irenu Lihyot Maftirin Benehamot Yeshayahu Mehar Tisha B'Av al Rosh Hashanah. Y dice Rambam que es una costumbre ya en Sefarat, en su época, leer desde el Shabbat que termina Tisha B'Av, palabras de consuelo, hasta Rosh Hashanah. Shabbat sheben Rosh Hashanah wa Yom HaKippurim maftirin Shubá Israel. Y el Shabbat que coincide entre Rosh Hashanah y Yom HaKippurim se lee la parashá o la haftarah Hosea, profeta Hosea 14:2, Shubá Israel, vuelve Israel. Halajá Kaf 20.
ראש חודש אדר שיכול להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים ומפטרין ביהוידע הכהן. Rosh Chodesh, que coincide con el Shabbat, Rosh Chodesh Adar, que es el último mes de nuestro año, que coincide con el Shabbat. Se lee la Perashat Shekalim, ese se llama Shabbat Shekalim. Y la Haftarah es Segunda de Reyes 12:3. וכן ימחול ראש חודש אדר לחיות בתוך השבת, ואפילו בערב השבת, מקדימים או קוראים בשבת של לבנה או בפרשת שקלים. Si es Shabbat, si es Rosh Chodesh de Adar, estás en el medio de esa semana, aunque sea el mismo viernes, la víspera de Shabbat, entonces se lee ese Shabbat antes, se lee la Parashat Shekalim. Entonces ahí recibe Shabbat Shekalim. Ve Shabbat Sheniah, el segundo Shabbat de Adar, Korim Befarashat Zahor, se llama Shabbat Zahor, cuando se acuerda Amalek, de Barim 25:17. Umafterin Ko Amar Hashem Sebaot Fakati. Y la Haftarah es primera de Shemuel 15:2. Weizo hi Shabbat Sheniah, Kol Shechol Purim Lihiot Betocha, Wafilu Be'erev Shabbat. ¿Y cuál es la segunda semana de Shabbat? O la segunda lectura especial de Adar. Es siempre el Shabbat que coincide, o sea, la semana que coincide con Purim, aunque coincide con el viernes. Beshelishit Korin para Adumá. En el tercer Shabbat especial de Adar se lee para Adumá. Bemidbar 19:2. Umaftirin, y se lee la Haftarah Wazarakti Aleichem Maim Tehurim, que eso está en Yehezkel 36:25. We'ezo hi Shabbat Shelishit Hasemucha Rebi'it. ¿Y cuál es el tercer Shabbat de Adar? La que está próxima a la cuarta. Rebi'it Korin a Hodesh Hazeh, y en el cuarto se lee a Hodesh Hazeh, este mes, Shemot 12:2, que se le llaman Shabbat a Hodesh. Umaftirin berishon be'echad la Hodesh, y la Haftarah es Yehezkel 45:18. We'ezohi rebi'it kol shechol rosh Hodesh Nisan lihiot betocha, wafilu be'erev Shabbat. Y la cuarta semana es aquella que coincide con Rosh Hodesh Nisan, aunque haya coincidido en la semana o en la víspera de Shabbat. Halachá Kaf Aleph 21. Nimsat Omer Shepa'amim Tihyeh הפסקה בין שבת הראשונה והשנייה או בין שנייה ושלישית, ופעמים תחיה שתי הפסוקות בין ראשונה ושנייה, בין שנייה ושלישית, אבל בין שלישית לרביעית אין מספיקים. Entonces dice aquí esta halajá, hay algunos momentos cuando hay interrupción entre el primer Shabbat y el segundo, o entre el segundo y el tercer Shabbat. A veces hay dos interrupciones, entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero, pero nunca hay interrupción entre el tercer y el cuarto Shabbat de los especiales de Adar. Nunca entre el tercero y el cuarto. הלכה כ"ב 22. כל פרשה מארבע הפרשות האלו, אחד קורא אותה בספר שני, אחר שקוראים סדר אותה שבת בספר הוסיו ראשון. La costumbre es que se sacan dos pergaminos. El primer pergamino se lee la lectura de ese Shabbat, y en el segundo, el maftir, se lee la porción, ya sea Shabbat Shekalim, Shabbat Paradumá, Shabbat Zahor y Shabbat HaChodesh. Se lee el maftir, que corresponde a ese Shabbat especial, y luego la Haftarah, como ya hemos explicado. Chol Rosh Chodesh Adar lihiot b'Shabbat, v'haya seder otah Shabbat, v'hata tesaweh. Si Rosh Chodesh Adar coincide con el Shabbat y la lectura v'haya seder otah Shabbat,
Tesahue. Y si la lectura de ese Shabbat es la Parashat Tesahue, Shemot 27:20, Korin Sheisa Me Atem Tesahue Ad Wasita Keyom Nehoshet. Se lee desde el versículo que comienza Atat Tesahue hasta Wasita Kiyor Nehoshet. Y harás un lavacro de cobre. Shemot 30:18. Wahashibi'i Joser Okore Kimitisa Mekitisa. Y el séptimo lee desde Kitisa. Shemot 30:12. Ad Wasita Kiyor Nehoshet. Hasta harás un lavacro de bronce o de cobre. Wim Hayaser Ota Shabbat. Kitisa Asma. Korin Sheisha Kimitisa. Si ese Shabbat coincide con la Parashat Kitisa, entonces se lee Shisha Mi. El sexto lee desde Kitisa hasta Wayakhel. Shemot 35:1. Wahashibi Joser Okore Besebre Sheni Kimitisa Ad Wasita Kiyon Nehoshet. Y el séptimo que sube la Torah en Shabbat lee desde Kitisa hasta Wasita Kiyon Nehoshet. Halakha Kaf Gimel. Rosh Chodesh Adar Shechol Lihyot Beshabbat. Cuando Rosh Chodesh Adar coincide con el Shabbat, Mosiin Sheloshab Sefarim, se sacan 3 pergaminos. Ehad Korin Bo Seder Hayom. Con el primer pergamino se lee la lectura de ese Shabbat. Wahasheni Korin Bo Inyan Rosh Chodesh. En el segundo pergamino se lee sobre Rosh Chodesh, porque es Rosh Chodesh. Wahashelishi Korin Bo Kitisa. Y en el tercer entonces se lee Kitisa, Shemot 30:12. Wechen Rosh Chodesh Nisan Shechol Lihyot Beshabbat Korin Seder Hayom Be'echad We'inyan Rosh Chodesh Besheni We'achodesh Hazeh Beshelishi. Cuando Rosh Chodesh Nisan coincide con Shabbat, se lee el primer pergamino, se lee sobre el día de Shabbat, luego se lee el segundo pergamino sobre Rosh Chodesh, y en el tercero entonces a Chodesh Hazeh, que es el maftir del día, que es Shemot 12:2, capítulo 12:2. Halakha Kaf Dalet 24. Rosh Chodesh Tebet Shechol Lihyot Beshabbat. Cuando Rosh Chodesh Tebet coincide con el Shabbat, Mosiin Shalosh Sefarim, se sacan 3 pergaminos. Eso siempre es durante la semana de Hanukkah. Primer pergamino, Korin Bo Seder Hayom, se lee la lectura del día. Wahasheni, segundo pergamino, Korin Bo Inyan Rosh Chodesh, se lee el asunto de Rosh Chodesh. Wahashelishi Korin Bo Inyan Hanukkah. Y con el tercer pergamino se lee sobre la lectura de Hanukkah. Chol Lihyot Be'imsa HaShabbat. Shelosha Korin Be'inyan Rosh Chodesh. Waharbi'i Korin Inyan Hanukkah. Cuando el Rosh Chodesh coincide durante la semana de Hanukkah, entonces se lee, 4 personas suben a la Torah en vez de 7 como se hace en Shabbat, y entonces los 3 leen sobre Rosh Chodesh y el cuarto lee sobre Hanukkah. Ese es un pequeño cambio. Y Halakha Kaf He 25. אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שנתו בציבור, חייב לקרוא לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת, 2 מקרא ואחד תרגום, ופסוק שאין לו תרגום, קוראוהו 3 פעמים, עד שישלים פרישתו עם הציבור. Dice, aunque toda persona haya escuchado toda la Torah con la comunidad, tiene la costumbre de leer por sí mismo durante la semana, de semana en semana, toda la perashá de esa semana, leer 2 veces en hebreo y 1 vez el Targum Onkelos en arameo. Y en los versículos que no tienen Targum Onkelos, se lee 3 veces en hebreo, hasta así completar todas las parashayot con la comunidad en Shabbat. Y ese es nuestro capítulo 13 de Ilhot Tefilá, Mishneh Torah, las leyes de Tefilá, capítulo 13. Hasta la próxima vez. Shalom Aleichem.